Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Hoy, especial, entrevistas. Capítulo 35, entrevista con Luisa Core. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentarte a Luisa Core, maestra del método con muchos años de experiencia y con un carisma muy especial que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención y que hoy me propongo investigar. Luisa decidió nacer en la ciudad de Madrid el 10 de marzo de 1973 sobre las 6 de la tarde. Además, escogió nacer en una maravillosa familia que portaba un primer apellido tan simbólico como el de Core. Porque no sé si sabrás que lo de Luisa Core no es un nombre artístico, sino su nombre real, y con el que consta en todos los registros oficiales. Luisa comenzó sus andaduras en el mundo de la danza y el ballet ya desde niña, compaginando múltiples actividades extraescolares como el baloncesto, el zapateo, las castañuelas, la danza y el ballet. Cursó sus estudios en danza española, especialidad que aúna todos los bailes regionales incluyendo el flamenco, y se tituló por el Real Conservatorio de Danza, para emprender una carrera artística y profesional que le llevó a viajar por todo el planeta y conocer mundo. A raíz de este desempeño profesional, Luisa conoció el método Pilates y desde entonces ha sido una absoluta enamorada y defensora del buen método. Se certificó como Teacher Trainer por la escuela Power Pilates y también ha colaborado como Mat Presenter en algunas convenciones de la PMA en años anteriores. Actualmente, Luisa es presenter internacional del método en varios países, tanto en Europa como en América Latina, y codirige el estudio de Pilates Master Pilates en España, en el centro de Madrid, junto con nuestra queridísima Mabel Cabrera, con quien tuve el gusto de conversar en el capítulo 25 de este podcast. Solo me queda decir que es un orgullo para mí y un auténtico honor poder contar con la presencia de Luisa Core en el podcast de Pilates 4K y poder así seguir ayudándote a conocer de primera mano la opinión de los mejores. Y ahora, sin más dilación por mi parte, te dejo con la entrevista a nuestra queridísima compañera, Luisa Core. Hola Luisa, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal estás, Alberto? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí charlando contigo un ratito. Lo mismo digo, un auténtico placer y un auténtico honor, como te decía en la entradilla. Encantado de que estés aquí y ojalá que toda esta conversación que vamos a mantener sirva a estos oyentes que tenemos cada vez más en Pilates 4K para ayudarles a que sean mejores. Enhorabuena porque estás haciendo una gran labor y tienes que tener mucho éxito. Yo creo que es muy interesante en estos tiempos que corren, además, que la tecnología nos une y poder escuchar a personas que hablamos de nuestra pasión en diferentes ámbitos. Yo creo que es lo propio de la época y además que es una gran oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros. Sí me gustaría preguntarte, ¿qué tal estás hoy? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? En Madrid te pillamos, creo, ¿no? Sí, estoy en Madrid, hoy estoy en casa, un fin de semana de descanso, porque con las formaciones en fines de semana, ya sean online o presenciales, los fines de semana siguen siendo momentos de trabajo, pero hoy estoy descansando. Aquí hace un día de sol fantástico. Bien, fantástico, todo muy bien. Qué bueno, maravilloso. Y si para iniciar la entrevista, te cuento, siempre nos gusta empezar preguntándoos por vuestra parte infantil, vuestra niñez, para entender un poquito cómo ha ido desarrollándose la vida y por dónde se ha ido llevando y cómo habéis acabado donde estáis actualmente, siendo top trainers del Pilates Internacional en habla hispana. Así es que la primera pregunta es casi obligada. ¿Crees que ya había una maestra en esa Luisa niña o todavía no habías descubierto tu faceta formadora? Pues mira, yo básicamente cuando era niña era un culillo muy inquieto porque tenía mucha energía y muchas ganas de moverme. Entonces, además me llevo mucha distancia de edad con mis hermanos. Mi hermana es 11 años mayor y mi hermano 10, con lo cual yo creo que ese derroche de energía sobrepasaba un poco a mis padres y me apuntaban a todas las actividades extraescolares, baloncesto, danza española en el colegio y ya te digo, tenía ahí superávit de energía, con lo cual siempre he necesitado moverme,
nunca pensé que enseñar fuese mi pasión. Sí que es cierto que me gusta mucho analizar las cosas y creo que tengo facilidad para explicarlas de manera sintética, resumida, Sí. pero yo en ese momento lo único que quería era moverme y, vamos, era una necesidad, no era que lo quisiera, es que es como soy. O sea, consideras que eras una niña con mucha energía. Sí, absolutamente. Y además muy artista. Yo, ya te digo, cuando no estaba jugando al baloncesto en el colegio o yendo a mis clases de ballet o otros días en danza española, estaba en casa, en la habitación de mis padres, que había un gran espejo, escuchando música, maquillándome, disfrazándome. Muy, muy artista, muy Qué artista. bueno, Lo del faranduleo me ha encantado siempre. qué bueno. Y al final la vida, una gran parte de tu etapa profesional te llevó por ahí, claro. Sí, efectivamente, la verdad es que he sido muy afortunada porque dentro de un entorno familiar en el que, bueno, pues mis padres vinieron de Ávila cuando en Madrid se desarrolló todo el tejido industrial buscando una vida mejor, pues evidentemente una familia de clase obrera. He tenido la gran suerte de que cuando la niña dijo que quería ser artista, tuve su soporte tanto para permitírmelo como el soporte económico dentro de lo que podían hacer, con lo cual sí, sí, la verdad es que siempre he sido muy afortunada, verdaderamente sí. Ajá. Y preguntarte, ¿cuándo comenzaste con la danza española? ¿Qué edad tenías más o menos? Pues en el colegio yo imagino que tendría 8 o 9 años y era la actividad que había extraescolar, entonces los martes y los jueves una de las actividades que era danza española, los martes nos daban clase de ballet Sí, y los jueves clase de danza española, entonces pues trabajamos con castañuelas, con zapateados, como decías en la entradilla y nada, fantástico. La verdad es que lo disfrutaba muchísimo. Entró de ahí porque era lo que había, pero la verdad es que luego ya con 13, 14 años ya sí que empecé a ver que era realmente lo que me gustaba. Había hecho algún curso de verano en Madrid en la Escuela Víctor Ullate y finalmente, pues eso, en séptimo ya empecé a venir todos los días a Madrid porque mi familia vive en Alcalá de Henares. ajá, Entonces me cogía el tren, salía al colegio, cogía el tren yo sola, que ahora me vaya. parece impensable alguien tan jovencito hacerse 45 kilómetros ida y vuelta todos los días. Sí, sí, desde luego. Y luego ya regresaba a casa después de mis clases a las 10, a las 11 de la noche llegaba. Pero sí, la verdad es que me compensaba, ahí sí que fue mi pasión y sí que lo tuve claro y como te comentaba antes, tuve Ujú. la gran fortuna de que mi familia pudiera darme soporte en esto. Qué bonito. Y si preguntarte desde mi desconocimiento absoluto, ¿la danza española está basada en la danza clásica, en el ballet clásico? ¿No tiene nada que ver? Pues mira, el ballet clásico es un poco como hablamos del pilates cuando estamos hablando de entrenamiento, que puede ser el entrenamiento base sobre el cual puedes construir Sí, y tener más economía y más eficacia de cualquier tipo de disciplina física. Pues la danza clásica es un poco también la base, la fuente, que si tú tienes un buen trabajo clásico, luego después puedes desarrollar muchos otros. No quiere decir que tengas que pasar por ahí forzosamente, pero sí que es un buen punto de partida. Yo después cuando decidí cursar en el conservatorio la carrera de danza española, pude utilizar todo el bagaje que había adquirido en la escuela de Víctor Ullate de ballet clásico qué bueno. y porque dentro de mi formación, pues el ballet clásico pesaba mucho, porque una de las asignaturas en danza española es la escuela bolera, que es la danza cortesana Sí, del siglo XVIII, ajá, y eso es ballet clásico con castañuelas, con entiendo. todos los vestidos maravillosos, goyescos y demás. Luego, otra de las asignaturas es la danza estilizada o el clásico español, que ya es con zapato y castañuela también, pero está más basado en el ballet clásico, es decir, en una estructura de bailarina, no de bailaora. De bailadora, sí. Otra otra de las asignaturas muy importantes es el folclore. En España tenemos un patrimonio cultural de danzas de cada uno de los pueblitos, de cada región, que vamos, fantástico, maravilloso y que Fantástico. desde mi punto de vista se debería promover y proteger bastante más, pero bueno, esos son otras harinas de otros costales. Y luego ya el flamenco. Entonces, dentro de danza española se englobarían todas esas disciplinas y el ballet clásico es una de ellas muy importante también, claro.
Y tú viajaste por todo el mundo con Ujú. esta profesión. Sí, sí, la verdad es que después de terminar el conservatorio empecé a audicionar. La primera audición que hice justo cuando me estaba examinando de quinto, ya para finalizar la carrera, en el mismo conservatorio estaba puesta el cartel de una audición para ir a trabajar a Japón dentro de un parque temático, y una experiencia muy bonita porque fuimos 100 artistas españoles, todos los artistas que trabajábamos en ese parque éramos españoles de diferentes disciplinas, bailarines de todas las disciplinas, gente de actores, artistas de calle, circo, Interesante. y bueno, fue para hacerlo con bien jovencito, recién salido del huevo, vamos, vivir un año en Japón, que es como irte a Marte, o por lo menos Sin duda. yo lo viví así, es una experiencia maravillosa, y fue pues eso, el principio de 10 años de carrera profesional en danza, con altibajos, porque claro, hay pocas compañías también residenciales, y entonces es complicado muchas veces vivir de bailar Sí. en España. Pero bueno, alternándolo con salir y espectáculos de 2 o 3 meses, y luego después pues dando clases de danza, sí, durante 10 años. Tuve la suerte de moverme por el mundo gracias a que salía a bailar. Qué maravilla. Y si preguntarte un poco más por el mundo de la danza española y ya relacionarlo también con el mundo del método Pilates, porque al fin y al cabo ha sido tu segunda gran profesión y lo sigue siendo desde hace ya muchísimos años. ¿Qué beneficio destacas que ofrece el método Pilates a personas del mundo del ballet, a personas del mundo de la danza? Bueno, pues yo creo que casi al mundo de la danza profesional, casi como a cualquier deportista de élite, porque al fin y al cabo un bailarín pues, termina siendo un especialista y alguien que desde muy temprana edad se inicia en esto, pidiéndole a su cuerpo pues unos rangos articulares muy por encima a lo mejor de lo que es mecánicamente saludable. Entiendo. Entonces yo creo que en método Pilates básicamente lo que principalmente aporta a un bailarín, por supuesto centramiento, es decir, estabilización central Sí. para tener más fuerza, más equilibrio, más control de sus movimientos, Ujú. pero a nivel articular proteger las articulaciones, no permitirlas irse demasiado lejos, porque si no luego cuando los bailarines envejecemos, pues a nivel articular hay unas artritis impresionantes y todo se desgasta el doble, ya te digo, por sobreuso, y sobre todo en unos rangos que no son los saludables para la vida ordinaria. Pero claro, es que no son personas que manejan su cuerpo de una manera ordinaria. Exacto. Entonces, yo creo que la salud de la columna y de todas las articulaciones, básicamente, yo considero que sería lo fundamental que aporta como saludable el método. Si te he entendido bien, sería algo así como que un bailarín aprende la relación entre una gran movilidad articular y a la vez una gran estabilidad articular. Pues sí, sí, Algo así sí, sí, sería, no sí. perder la estabilidad para ganar movilidad. Bueno, para bailar necesitas perder la estabilidad porque necesitas sacarte de esos rangos. Es decir, si quieres hacer Buscas algo el máximo, vale. espectacular y virtuoso, estás muy por encima de los Sí, niveles entiendo. saludables. Es decir, eso lo tienes que hacer sí o sí si quieres estar en la élite de la danza como en cualquier otra disciplina física. Pero sí saber cómo traerte, o sea, permitir que las articulaciones estén más coaptadas de lo que la propia disciplina te pide cuando estás haciendo el desarrollo en un espectáculo y demás. Es decir, yo creo que te La protege consciencia. de lesiones, sí, te genera una conciencia corporal distinta, y, aunque en momentos puntuales dentro de tus espectáculos y demás tengas que ir al máximo, por supuesto. Entiendo. ¿Y qué beneficio crees que tiene el Pilates para personas de la calle que no tienen una élite en su deporte tradicional, sino que es más un hobby, un mantenimiento? ¿Qué beneficio crees que tiene para esas personas? Oficinistas, trabajadores de toda índole. Bueno, yo creo que para la población en general la ergonomía, la buena postura es lo que todos necesitamos, porque en el día a día pues estamos muchas horas a veces sentados y no en las posturas más adecuadas. Hay grupos musculares que se debilitan y al final pues te termina doliendo el cuello porque tienes la dorsal absolutamente inactiva, o te duele la lumbar porque tus flexores están súper acortados. Entonces, yo creo que moverte de esta manera inteligente en el que se fortalece el centro, Ujú. la actriz principal del método Pilates es la columna, Sí, movilizarla en todos los planos y fortalecerla para que esté
erguida y todos esos músculos posturales tan chiquititos estén tónicos. Yo creo que no hay muchas disciplinas que trabajen la columna tanto como la trabajamos nosotros, además del centro, por supuesto. Con lo cual yo creo que la ergonomía en cuanto a la postura, que la gente sepa colocarse mejor y que luego ya una vez que el cuerpo aprende porque se tonifica en esa buena postura, estás incómodo si te colocas en otro sitio que no es ese. O sea que esa Entiendo, sí. conciencia corporal yo creo que es lo más extrapolable a la gente que no se mueve demasiado y que viene a nuestras clases de pilates, a lo mejor como con su única actividad física. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo. Preguntarte ya por el mundo de la danza para finalizar ese apartado de tu vida. Ujú, Pues claro, tú empezaste con 8, 10 años con el mundo de la danza española. ujú. Eso se fue desarrollando hasta que ya se convirtió en tu profesión. ¿Y hasta qué años, hasta qué edad estuviste más o menos Pues estuve profesionalmente? bailando hasta el año que llegó Pilates a mi vida. O sea, de hecho, el último año coexistieron Eso te iba a porque... preguntar. ¿Cuándo conociste el método Pilates? ¿Si era durante Ujú. la profesión o si ya después? Eso era, gracias. No, yo cuando hacía ballet sí que teníamos una manera de nuestro entrenamiento físico, era lo que se llamaban las clases de barra al suelo, Ajá. que se parecía bastante al mat. Entonces, yo la primera vez que dentro de esos talleres en danza conocí una aproximación, una introducción al método Pilates, no me resonó demasiado porque no estaba dentro de mi espectro de atención y de intención, Ajá. pero sí que lo pegué a eso que sí que conocía, que era entrenar en el suelo. Con lo cual, bueno, pues me pareció interesante, porque era una manera también de trabajar el abdomen distinta a como sueles trabajarlo mientras estás bailando, Ujú, pero no me resonó demasiado, ya te digo que no le presté demasiada atención. Ha sido después, cuando ya sí que estaba buscando un cambio en mi vida profesional, cuando además coincidió que llegó a España el grueso de las formaciones de Pilates, porque inicialmente lo primero que yo había conocido en cuanto a formaciones en España era la escuela de Polestar sí. y la formación estaba dirigida a personal sanitario, es decir, fisioterapeutas, osteópatas, terapeutas manuales. Ujú, Y entonces, bueno, pues yo ya andaba buscando, pero tampoco lo veía muy claro. Y una gran amiga mía, Prado Camacho, que me dijo, oye, mira, que hay una formación de Pilates que es abierta y dirigida un poco a movedores, es decir, no personal sanitario, sino profesionales del movimiento. el movimiento. Y justo yo estaba buscando una salida y lo hice coexistir. Ese último año que seguí bailando, dando clases de danza, fue el año en el que simultáneamente me estuve formando Ujú. y según terminé la formación me contrataron y ya aparqué la danza y a partir de ahí todo ha sido pilates Sí, de luego. y todo cosas muy buenas, o sea que la verdad es que ahí fue el momento, dejé una cosa y entré de lleno en la otra porque era un poco la respuesta profesional a ese cambio que yo necesitaba en ese momento dar. No, sin duda, sin duda. Desde luego, con absoluto éxito llevas desarrollando tu labor profesional en España y en varios países de Europa, Latinoamérica, etcétera, desde hace muchísimos años. Uh-huh. Por tanto, sí me gustaría también preguntarte, en base a esa experiencia que tú has ido cogiendo a nivel mundial durante todo este tiempo, ¿cuáles son los cambios principales de tendencia o de formas de hacer las cosas que tú has podido detectar en la evolución del método en estos años? Es decir, ¿cómo era el método cuando tú lo conociste y cómo ha evolucionado, yo qué sé, hasta justo antes de la pandemia, por ejemplo? Uh-huh. Pues mira, cuando yo lo conocí, a mí en mi primera formación, que nos la dio el gran maestro Guidon Abrami, que de verdad es una inspiración, es un maestro maravilloso, Sin duda. mm, nos dio una formación completa, es decir, en mat y en aparatos, y todas las certificaciones que he hecho han sido integrales. Pero no nos dio demasiados órdenes en cuanto a los niveles, no nos dio un protocolo. Ujú. Y entonces yo utilizaba un poco pues, mi bagaje profesional en la danza para organizar mis propias clases, para pues, una parte de calentamiento, movilidad articular y demás. Y luego ya entraba con ejercicios, porque no nos había dado protocolos, eran ejercicios que tú podías seleccionar. Sí, Con lo cual dependía mucho la clase, la calidad de la clase que dieras, dependiendo de tu bagaje personal en el movimiento. Es decir, que podía ser una clase absolutamente fabulosa o una clase absolutamente sin ningún tipo de sentido mecánico y de ningún tipo a nivel entrenamiento. Y luego después de ese salto pasé a Wellness and Energy, a un megaproyecto en el que
nos contrataron a todos los profesores que existíamos en Madrid, en concreto en el mercado. Y claro, Manuel Rodríguez Casanueva y Margarita López Medrano, los dueños de la empresa, observaron que cada profesor daba un tipo de clase distinto. Ya te digo que todos veníamos de escuelas distintas Sí. y con metodologías distintas enseñando lo mismo, con lo cual la clase de un profesor respecto de la del otro trabajando en la misma empresa se parecía como un huevo a una castaña, no tenía nada que ver. Entonces, con buen criterio, decidieron unificar y formar a todos sus trabajadores por una única escuela y que a partir de ahí hubiese una línea de trabajo, con lo cual yo creo que tuvieron una gran visión y fueron muy coherentes. Y se fueron a Estados Unidos a buscar una escuela que diera uniformidad a todo su equipo. Sí. Y ahí tuve la gran suerte de que entraron en contacto con Power Pilates y que en Power Pilates además estaba Bob Likens, que es mi maestro, bueno, y de Mabel Cabrera, porque desde que nos conocimos en la primera formación ya no nos Os habéis hemos separado. separado y hemos seguido juntas en todas estas formaciones y en esta carrera profesional, por lo cual estamos muy cerca porque hemos estado constantemente estudiando de las mismas fuentes. Fuentes. Y a partir de ahí, sí, es decir, al minuto 8 de la clase, todo el mundo estaba haciendo 100. Es decir, ahí sí que nos dieron protocolo, porque precisamente Bob Likens fue la persona sentada al lado de Romana Krysanowska, su gran maestra, que diseñó los manuales, es decir, que se puso a hacer el listado de este es el mat y este es el orden que el señor Pilates diseñó. Y Sí. aquí están los aparatos, y, o sea, nosotros tenemos manuales para estudiar hoy día, gracias a que Romana Krysanowska durante todo un año tuvo a Bob Likens al lado y juntos plasmaron todos esos ejercicios que no, de los que había sí vídeos y fotografías, pero que no estaban escritos para formar a profesores. La formación siempre era artesanal. El profesor iba al estudio, Sí. entrenaba, veía clases y le decían, mañana das tú la clase o esta tarde enseñas tú. O sea, que era Sí, muy, como muy un aprendiz. artesanal. Pues aprendía el oficio in situ y de transmisión absolutamente oral y práctica, no existían materiales. Y ya te digo, a partir de ahí sí que con manuales, con una estructura más formal y protocolaria para aprender como debe ser, pues entonces ahí ya sí que arranqué esa andadura en la que yo tenía ya un protocolo. Conocía perfectamente cuáles eran los objetivos del ejercicio y además era bastante consistente el orden, es decir, el protocolo te da el trabajo de columna en todos los planos y que la clase sea en sí misma perfecta, redonda, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese aspecto, esa es la parte que yo he aprendido, he vivido y que desde entonces fui formada como teacher trainer, enseño en ese momento en Wellness and Energy junto a Mabel y después cuando terminó Wellness and Energy en nuestra escuela, en Master Pilates. ¿Cómo ha cambiado la cosa respecto de eso? Pues que nos hemos adaptado todos un poco, es decir, el Pilates clásico es como el ballet clásico, es decir, tienes que conocerlo, Sí. tienes que respetarlo y honrarlo ¿No? y construir esos ejercicios en tus clientes. ¿Qué sucede? Pues que el señor que sube las escaleras, en nuestro estudio está en un primero, y se mete en el estudio, viene desde una experiencia de cero movimiento muchas veces, probablemente movido porque tiene una lesión. Entonces yo creo que la tendencia de hacer accesible Pilates, que era un entrenamiento para atletas de élite, al grueso de los mortales, pues nos ha llevado en un tiempito a degradarlo, no a construirlo. O sea, nosotros, nuestra perspectiva de la escuela es que si esta es la línea de meta y es este ejercicio con estos nombres y estos apellidos, tú tienes que ir facilitando al cliente la construcción de eso en su cuerpo. Y en cada cuerpo pues, lleva unos parámetros temporales diferentes. Pero creo que sí que hemos estado en una época en la que todo valía para dar accesibilidad al mercado, Sí. que hemos estado haciendo cuarto y mitad de casi nada. Sí. Dependiendo, o sea, hay muy buenos profesionales en España. Yo eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones tú y yo. Sí, sí, Y claro. creo que hay clase muy bien formada que da unas clases fantásticas, pero también es cierto que, bueno, pues como en todos los mundos profesionales, hay de todo, gente con mejor formación y gente con peor formación.
Luego ya por modas y por seguirlo, porque la gente, claro, si repite se cansa, pero bueno, a ver, ¿qué tenista no repite la misma rutina antes de entrenar? Inclusive los mismos conceptos en artes marciales, en danza, o sea, nada se construye si no lo repites con indicaciones que te ayuden a mejorar eso que estás haciendo. O sea, es la manera de construir cualquier cosa en deporte. Pues entonces, claro, como el cliente, que para que no se aburra, hemos empezado ahí a fusionar y no sé cuánto. Y eso yo creo que ha sido la segunda tendencia. Y yo creo que ahora estamos volviendo un poquito a las bases, cosa que me agrada mucho. Que ya esa parte de moda y de combinaciones y fusiones, bueno, pues es divertido durante un ratito, pero al final lo que te sana y lo que te cura es de verdad que hagas un trabajo serio, y el método es un trabajo serio si sigues el Pilates clásico, ya te digo, y creo que la responsabilidad de los profesores y de los formadores es conocerlo, Vital. honrarlo y transmitirlo tal y como el señor Pilates lo hizo, o lo más fielmente a eso, aunque tengas que irlo progresando, dándoselo a cachitos al cliente hasta que lo construya. Y ya me callo, que ya como ves no me No, gusta para casi nada, al hablar, y revés, es súper me interesante. preguntan, me enrollo. De hecho, me van saliendo preguntas y voy guardándolas porque es verdad joder, que es muy interesante escucharte. Si te he entendido bien, cuando tú empezaste con el método Pilates, era Pilates clásico, lo más cercano posible a la vertiente de Romana, de Joe, lo más purista en este sentido, y has ido viendo una clara evolución hacia un Pilates fusión, podríamos llamarlo para entendernos, con otra serie de técnicas, de herramientas, de objetivos, y quizás en eso se ha perdido el valor mismo del método, si te estoy entendiendo bien, ¿no? Sí, esa es mi perspectiva, ya te digo, porque hay una parte que ya existía, ya te digo que lo primero que entró en España eran formaciones para profesionales sanitarios, y entonces, claro, cuando ya entras en el mundo de la salud, eso ya sí que también es otra cosa. Claro. Entonces, no te digo que estuviera desvirtuado, porque te digo, los conceptos mecánicos y las bases y los objetivos eran los que son y no pueden ser mejores. Pero no era un sistema de entrenamiento, es decir, la gente venía a rehabilitarse, pero no pensando que se tuvieran que mover ellos a hacer nada. Es decir, era el rehabilitador el que les iba indicando con ejercicios muy sencillos, generando un poquito de conciencia de movimiento. Y el señor Pilates diseñó un sistema de entrenamiento. Sí. Ya te digo, a priori, no para todo el mundo. O sea, el que se quedaba era porque era consistente, quería, porque requiere un compromiso y un esfuerzo. Yo creo que estamos volviendo a eso, pero porque también la sociedad ha cambiado. Ahora es raro el que no ves que sale a correr y que hace diferentes cosas y va a yoga y además va al gimnasio. O sea, ahora la gente va al gimnasio en España. Hace 25 años no íbamos a nadie al gimnasio. Ya iban 4, los fisioculturistas y poco más. Y ahora esa cultura física sí que está instaurada en la sociedad, y eso es bueno para todos. Es bueno para el sistema sanitario, porque cuanto más sanos y fuertes estemos, menos uso deberíamos hacer, independientemente de los momentos puntuales de pandemia que ahí nos ha sobrevenido a todos. Pero es bueno que la gente tome conciencia y responsabilidad de su propia salud con el movimiento. O sea, en cuanto nos movemos nos sentimos mejor a todos los Totalmente. niveles, mental, físico, o sea, hay que moverse, hay que moverse. Lo que te guste hacer, hazlo, pero muévete. De hecho, has dicho un apunte que nosotros hemos apuntado en el capítulo 31 del podcast, que es como el cambio que hubo en los gimnasios durante finales de los años 90, de cambiar de un modelo claramente fitness. En él decíamos el que los gimnasios se llamaban gimnasio Hércules, gimnasio Espartaco, Sí, sí. gimnasio Atenea, gimnasio Afrodita. O sea, que había un Sí, poco sí, pero es este... que de ese sitio viene el señor Pilates, ¿eh? Él era fisioculturista, por eso que lo que diseñó no es gimnasia para niñas. Me refiero, Esto porque... quizás un público muy minoritario o más minoritario, y de repente los gimnasios a nivel mundial adoptaron el modelo wellness, se convirtieron en instalaciones de 500 metros, pasaron a medir 5.000, y claro, incluyeron muchísimos servicios que podemos llamar de bienestar, desde Sí, las sí. aguas termales, el spa, que abrieron las puertas de par en par al pilates, al yoga, al tai chi, porque antes era imposible ver en un gimnasio tradicional una clase de tai chi o una clase de pilates, era impensable. Y claro, Sí, sí. ¿qué hacía esto? Obligaba a que estas técnicas de control corporal fueran a su vez minoritarias. Muy poco público conocía y practicaba yoga, muy poco público conocía y practicaba pilates, etcétera, etcétera. Creo que este cambio, sin duda, ha sido una de las grandes ayudas que ha tenido el método para diversificarse a nivel mundial, pero si te estoy entendiendo por lo que tú decías, quizá esta masificación ha ayudado a que el método pierda calidad,
a que el método... No, 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 ¿no? no, en Vale, entonces te absoluto. he entendido yo mal, No, perdóname. no, lo único, o sea, sí que le ha dado gran difusión. Lo que pasa es que, claro, cuando tú quieres captar a la gente, y yo siempre parto de la base de que esto no es para todo el mundo, hay una premisa de captación y de agrado. Con lo cual, hasta que no lo tienes captado, no le educas. Y yo creo que sí que hemos pasado por una parte comercial de captación Te entiendo, vale. que, que luego, pues a lo mejor ya, una vez que los tienes, ya los puedes educar, pero Vale, te así entiendo. en clases más colectivas o más masivas, sí. Yo tengo la gran fortuna de que siempre he trabajado en estudios especializados de pilates y con máquinas, con lo cual el que venía su grupito de 5, ¿sabes? O sea que eso ha sido siempre un lujo asiático. Sí, No he totalmente. tenido clases de 20 ni de 30 en mi día a día, salvo pues en formaciones o en convenciones o demás, pero en el día a día atender ese volumen de personas que cada día son distintas, aunque el profesional esté absolutamente bien formado, es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque no puedes hacer un gran seguimiento y no puedes hacer una evolución si cada día te entran 20 distintos a las 5 de la tarde. O sea que también dentro de esos escenarios yo creo que también todo el mundo hace lo mejor que su mejor esfuerzo. O sea, Sin duda. uh-huh, De hecho, fíjate, curiosamente, yo las formaciones que doy, que son formaciones de MAT, 120 uh-huh, horas presenciales, 80 horas de trabajo en casa, etcétera, las damos durante 6 meses, están enfocadas a un perfil de entrenador que viene del mundo del gimnasio y quiere dar su servicio de pilates en el mundo del gimnasio. uh-huh. Entonces, claro, me encuentro con entrenadores que cuando les pregunto, ¿cuánta gente entra en las clases de pilates en tu gimnasio? Me dicen 50 personas. Pues fíjate, y además a lo mejor con buen criterio han querido hablar con dirección y decir, bueno, pues vamos a poner niveles, por ejemplo. Por supuesto, ahora imagínate, con la pandemia han reducido a 20 personas a lo mejor, ¿vale? Uh-huh. O a 13 personas, 15 personas. Bueno, siguen siendo muchas personas para lo que queremos transmitir en el método, Sí, porque pero es tenemos que una, si una esas boca, 2 manos. personas fuesen consistentes y siempre las mismas, es decir, si el Eso es lo que te iba a profesor decir. tiene a esas 13 o a esas 20 a las 5 de la tarde y a las 6 tiene otro y puede hacer el seguimiento, o sea, es un grupo Eso es. numeroso, pero con buenas herramientas se puede hacer un buen trabajo si la gente es regular. Si el grupo camina junto, el profesor puede hacer algo. Si no, al final estás Eso dando es. una clase de movimiento que es fantástica, pero te tienes que mover en unos parámetros de seguridad para empezar. Es decir, no puedes Literal. ir mucho más allá, porque el que te entra alguien de 50, alguien de 70 y alguien de 20, y uno con hernia y otro con no sé qué, y tienes que hacer que esa clase sea segura para Eso todos. es. Me Literal. parece dificilísimo, honestamente. Dificilísimo, ¿eh? Dificilísimo, sí, sí. Yo lo que les animo es, tú enseguida, en 3 4 clases que des en ese sitio, te vas a dar cuenta de quiénes son los que siempre repiten el mismo día a la misma hora. Uh-huh. Es decir, de los 20 que tienes en clase, va a haber 10 que siempre son los mismos el mismo día a la misma hora. Tú prepara la clase para esos 10 y de cada uno de los ejercicios tienes que llevar preparada una regresión y una progresión Uh-huh. para Sí, sí, los que para que te puedas entran de vez en adaptárselo al cuando, resto. porque claro, de Uh-huh. repente te va a entrar una embarazada seguro. Pues tienes que llevar una regresión para embarazadas y una regresión para hernia por si acaso de cada uno de los ejercicios que no son adecuados ni para embarazada ni para hernia. Y además te puede entrar una bailarina, te puede entrar una persona muy en forma, pues tienes que llevar progresiones adaptadas, pues si te entran, Sí, que tú pero puedas eso, adaptarles la clase. eso es, desde mi punto de vista, Alberto, una locura. O sea, estás Es una dando locura, es 50 mucho clases en trabajo una diario. clase. Eso les digo, es mucho trabajo diario. Y de hecho practicamos, hacen prácticas que luego tienen que entregar y yo evalúo, precisamente para aprender a preparar clases así en no más de 10 15 minutos. Uh-huh. Pero es verdad que si tú vas a dar 6 clases al día, tienes otra hora y media cada día de preparación de clases. Uh-huh. Sí, sí, Es como que es mínimo. O sea, impepinable, con es tantos impepinable. factores a considerar, fíjate que Eso estás es. dando 50 clases en una. Eso es, y eso es lo que yo le digo, si tardas más de 10 minutos en preparar una clase, no te dediques a esto. O sea, tienes que aprender a tener tus... Claro, hacemos tablas, hacemos un montón de cosas, porque al fin y al cabo la estructura que ellos tienen que dar es muy diferente a la que luego damos en los estudios. En los Uh-huh. estudios, por suerte, lo que dices tú, limitamos a 4 o 5 personas y, bueno, pues vas justo, pero llegas a todo el mundo. Pero Uh-huh. cuando hay 15 no llegas, no llegas. Al Uh-huh. revés, hay que ayudar a despertar la intuición del alumno, hay que ayudar a... Yo siempre les digo al alumno, hazle más caso a tu cuerpo que a mí. O sea, si tu cuerpo te pide parar, por alguna razón, la que sea, tú para Uh-huh. automáticamente, porque no llegas. O sea, con 20 personas en una sesión,
Por eso que el señor Pilates no hacía ninguna distinción. Él te Eso es. ponía ahí a un ladito, te aprendes la secuencia del mata avanzado, aquí tienes las fotografías y ve haciéndolo. Y luego yo ya te entreno en máquinas. Es decir, que a eso me refiero con que no es para todos. O sea, ya si te ponen a hacer lo que hoy conocemos como el mata avanzado, que era la única secuencia que el señor Pilates diseñó, Eso ya es es. excluyente para mucha gente. O sea, el que quería estar Para mucha ahí estaba porque se dejaba el alma. O sea, tenía todos sus sentidos puestos en hacer eso, que no es algo que va ahora en nuestra corriente de sociedad. Pero bueno, hay que protegerlo y hay que preservarlo. Yo te digo, yo soy de la opinión que hay que hacer honor a lo que se nos ha transmitido y evitar que se convierta en otra cosa. Sí, pues lo que yo te estoy escuchando, entiendo que cuando hablas de construir el ejercicio, a lo que te refieres es Sí, lo que has precisamente a dicho eso. de progresiones, es decir, que vayas dando trocitos de ejercicio para construir, que al final el sumatorio en el tiempo hayan construido el ejercicio Entiendo. ideal y clásico, sí, sí. Sí, que un 100 clásico, tal como lo decía Joe, no es para todo el mundo de inicio y quizá hay que construirlo hasta que todo el mundo llegue a Ujú. conseguirlo con eficiencia, ¿no? Sí, sí, pero la línea de meta siempre es un ejercicio con nombre y apellidos. Esa es mi perspectiva, por lo menos. Pues tú también estás de acuerdo con Mabel, supongo, en lo de que el 100 es como una especie de resumen de todo el método Pilates. Sí, sí, así ya para empezar, ya empiezas con todo. Es con todo, ala, todo. Respirando, estabilizando, bombeando, poniendo en marcha tu circulación sanguínea. Sí, 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 sí. Ahí Esto el es, 100 ya para empezar. Por eso, que si el primer ejercicio es 100, ¿qué puedes esperar? Por eso. eso es. No es para todo el mundo, como decías tú, eso es. Pero bueno, yo creo que la labor también comercial de poderlo acercar y que la gente tenga los beneficios de manera consistente en terminar enseñando pilates, a lo mejor hay una labor educativa del cliente. Hay mucha gente que ya lleva 10, 12 años practicando pilates, que empezaron a practicar como clientes cuando el método llegó a España y que lo sigue Sí, teniendo en su vida y que a lo mejor sí, compaginan con otras cosas, pero siempre vuelven a eso. Y en cada esquina en Madrid hay 1000 estudios de pilates, con lo cual yo creo que el método goza de buena salud y en estas circunstancias que vivimos actualmente, pues también lo hablábamos de otro día, pues al final hay una criba a nivel profesional de cuáles pueden resistir o no. Ahora también hay unas circunstancias económicas que lamentablemente tremendas. incluso van a hacer que excelentes profesionales quizás tengan que cerrar sus puertas. Sí, Pero, totalmente. pero sí, al final, bueno, hay que resistir y persistir. Sin duda. Fíjate, llevándolo a la parte profesional, hay una pregunta que sí te quiero hacer. ¿Tu andadura profesional en el punto empresarial se Ujú. inició con Wellness and Energy o ya participaste en algún proyecto anteriormente, ya te digo, desde el punto de vista de trabajadora o de empresaria? No, yo cuando terminé la primera formación, lo hicimos en una empresa que existía entonces, que se llamaba Pilates Madrid. Ujú. Fue donde conocí a Mabel y al grueso de los profesores que llevamos muchos años en la profesión, Qué bueno. que seguimos compartiendo y siendo amigos. Sí, Y ahí cuando terminé la formación, terminamos en julio nuestros exámenes y en septiembre estaba trabajando en uno de los estudios de esa empresa. Tenían uno dedicado a la formación y entrenamiento normal ajá, y luego otro que también era estudio, pero tenía también clínica. Con lo cual, casi toda la gente que venía a las clases de pilates en ese estudio, lo que me tocó trabajar a mí, venían todos rotos. Más o menos rotos, pero en pero con general alguna rotura. rotos con alguna rotura. Con lo cual, ese primer abordaje como trabajadora ya de lleno en el método fue de superaprendizaje, porque claro, tú vienes con tus ejercicios y vienes de la danza y todo es un mundo de luz y color en cuanto al movimiento y luego, claro, empiezas a ver lo rota que está por norma general la gente. Sí, Pues eso, pues por debilidad o malas posturas que te llevan a posturas repetidas, eso disfunciones es. y demás. Y ahí aprendí un montón. Y luego mi segunda experiencia como trabajadora fue en Wellness and Energy. También estuve trabajando un tiempo en Pilates Madrid antes de saltar a Wellness and Energy. Ajá, Y ahí ya la verdad es que la suerte que tuve es que hubo una selección, nos hicieron pasar a todos por la formación, como te comentaba antes, de Power Pilates para unificar sí, al equipo y con gran visión, como ellos habían visto que esto éramos indios, que cada uno hacíamos una cosa,
después de unificarnos dijeron, aquí hay que crear una escuela, porque si no, lo que se está haciendo o lo que ha llegado aquí por el momento es muy diverso y muy dispar. Y nos seleccionaron a Javier Beseiso, Marida Sieve, Mabel Cabrera y a mí para ir a Estados Unidos a formarnos como teacher trainer. Y estuvimos un año siendo formados para ser formadores y fuimos formadores dentro de la empresa Wellness and Energy también durante 11 años. O sea que sí que yo, hasta que no ha nacido Master Pilates en 2012, he sido trabajadora por cuenta de Total, otros y mi parte empresarial ha sido a partir desde de Master 2012. Pilates. Sí, sí, a partir de Master Pilates, efectivamente. Que, bueno, también te quería preguntar por Master Pilates. El por qué nace, supongo que es como consecuencia de que todo el proyecto de Wellness and Energy finalmente no acabó de fructificar y cerró. Y la pregunta clave sería, ¿para qué nace? ¿Qué es lo que vosotras tenéis en el alma que queréis entregar a los demás? Pues mira, efectivamente, yo honestamente habría seguido siendo trabajadora para otros y desempeñando mi labor porque el proyecto en Wellness and Energy era interesantísimo Espectacular. y grandísimo, absolutamente espectacular y creo que de verdad con muy buen criterio en cuanto a lo que se quería transmitir, que era Pilates clásico a la sociedad española. Sí, Y el problema es que se hizo demasiado grande y también, bueno, pues hubo circunstancias económicas. En España sobrevino una crisis tremenda y esto que era un monstruo tenía 8 o 9 estudios en Madrid y hasta 22 a lo largo de toda la geografía española, con lo cual eso es. mantener algo así tan grande en circunstancias de crisis, pues al final la estructura se vino abajo y nosotros ya no podíamos hacer otra cosa más que seguir haciendo lo que sabíamos mejor hacer, que era formar. Claro. Entonces, Mabel y yo sacamos Master Pilates porque éramos escuela de formación. O sea, éramos dos formadoras a las que nos apasiona formar, que nos hemos movido toda nuestra vida, que nos apasiona enseñar a moverse bien. El método es la maravilla de las maravillas en cuanto a fortalecimiento central, estructural. Tiene mucho que ofrecer a la sociedad. Y entonces fue como, no podía ser de otra manera, me refiero, teníamos que seguir haciendo lo que considerábamos que mejor sabíamos hacer. Y de ahí nació Master Pilates y afortunadamente con mucho éxito porque, claro, en una estructura empresarial tan grande como Wellness and Energy, lo que se veía era la empresa, no se veían la cara, las personas que estaban detrás de todo eso, aunque claro, no veas, eran formaciones de 30 personas, Claro, 3 veces al año, porque la infraestructura lo permitía, porque eran unas instalaciones eso es. enormes. Venía gente de toda España a formarse y fueron unos años fantásticos. Entonces, toda esa gente que pasó por nuestras manos, evidentemente nos conoce, nos reconoce y nos recomienda. Con lo cual, cuando pusimos Master Pilates y le pegamos nuestra cara para que supiese la gente, el mundo, que éramos nosotras, tuvimos muy Muy buena buena acogida. acogida, sí, y honestamente es que ofrecemos lo que tenemos y lo que somos y no paramos de estudiar. A lo largo de los años como Master Pilates hemos traído a Bob Likens todos los años para Sí, dar formación continua a las personas que se han formado con nosotros. Creemos en la formación continua y en el entrenamiento. Y bueno, lamentablemente nuestro querido Bob falleció sí, falleció. hace 2 años, que la verdad es que me pareció una tremenda injusticia, pues porque él siendo belga y habiendo estado 30 y pico años en Nueva York Ujú. formando y trabajando como profesor, se volvía a un poco su jubilación dorada a Europa, a estar más cerca de su Sí, familia, a estar más cerca de sus pasiones que eran pintar, estaba en Florencia, creando también su propia escuela en Suecia, permitiéndonos tenerle más cerca y más tiempo a los que le adorábamos y le reconocíamos como el gran maestro que era. ajá, Y, y, bueno, pues mira, pues de repente de ahora para ahora mismo ya no está y me pareció muy injusto porque yo creo que se sí, merecía mucho disfrutar ahora y tenía muchísimo que compartir y que transmitir. Ya te digo, por 3 años estuvo viniendo cada año a Madrid, a nuestra escuela, a dar formación para profesores ya formados y a darnos formación continua a nosotras, revisando nuestros materiales
Vamos, fue maravilloso. La verdad es que habríamos tenido muchas más cosas que aprender de él, seguro. Pero bueno, las cosas son así. Seguimos queriendo traer. Este año se nos ha paralizado la formación continua presencial, tal y como la teníamos antes. De hecho, Claro. en marzo, el día 22, es el fin de semana del 20 al 22 de marzo de este pasado 2020, traíamos a Brett Howard, que también estudió con él. El año anterior, para hacerle el homenaje, trajimos a Juan Estrada, que también estudió y se formó con él. Ajá, Y bueno, cuando nos lo permitan las circunstancias, o ya veremos de qué manera retomaremos el proyecto, porque tenemos que ser comunidad y encontrarnos y seguir totalmente. estudiando y creciendo, vamos. Esa es nuestra perspectiva. Es que en una cosa como es la salud, no queda otra. O sea, es Uh-huh. decirte, si intentamos tener una mente científica y evaluamos la evolución de la salud, no te digo en la historia de la humanidad, te digo en los últimos 30 años, Uh-huh. yo que sé, hace 30 años, ¿qué era mejor, el pescado blanco o el pescado azul? Sí, bueno, eso también Claro, conforme se va claro, estudiando y tal, hace todo 30, va claro, hace 30 cambiando. años, ¿cuánta leche podías tomar? Porque la leche de vaca era maravillosa y ahora es un Uh-huh. veneno. Hace 30 años el Sí, azúcar ningún problema y ahora el azúcar es veneno. sí, sí, Hace sí. 30 años podías tomar 2 huevos a la semana y ahora te dicen que no hay ningún problema por tomar 2 huevos al día. O Uh-huh. sea, si somos científicos, la ciencia se está haciendo a sí misma día a día, Uh-huh. por lo tanto tenemos que estar en el día a día estudiando. Uh-huh. No queda Sí, otra. sí, Estamos en sí. el sector que estamos y esto es hasta que te mueras. Sí, además que esta técnica, lo que yo te comentaba, que hay que hacer honor a lo que el señor Pilates inventó, pero yo estoy segura que si el señor Pilates siguiese hoy día vivo entre nosotros, la habría hecho evolucionar. La evolucionó hasta donde él llegó. No sé si estaría muy conforme actualmente con la evolución que se está llevando. Sí, Por eso yo digo que lo primero me parece que, dado que él dejó este legado, hay que preservarlo. Y si se evoluciona, como tú dices, todo evoluciona, porque lo que no evoluciona entra en decadencia, hay que hacerlo con rigor y no haciendo cualquier cosa. No creo que todo valga, pero entiendo que si el señor Pilates hubiese seguido vivo, la cosa habría seguido creciendo y evolucionando. De hecho, nos ponemos en las formaciones continuas, dices, parece mentira que de algo que es este listado eso es. se saquen tantas cosas y se pueden sacar tantas cosas, y es que el mismo ejercicio en un cliente es una cosa y en el otro cliente es otra distinta. O Eso sea, es. que en cada cuerpo el método actúa de diferente manera dependiendo de lo que la persona necesite. O sea, que sí que en este aspecto es absolutamente infinito y afortunadamente infinito, porque eso, si no, fíjate qué rollo, ¿no? Todos los días Sí, no, dando exacto. una clase de gimnasia sería un aburrimiento. Yo me habría bajado de esto entonces ya hace mucho tiempo. Sí, es que algo que no se adapta al final acaba muriendo, entonces es que es Sí, parte de sí. la naturaleza misma de la vida. Y has dicho una palabra clave que es la palabra legado, que es una palabra que sí que creo importante en el método Pilates porque hay un legado detrás de todo esto. ¿Qué personas del mundo del Pilates a nivel internacional te hablo? Sobre todo si pueden ser de habla hispana, que es lo que estamos tratando en el podcast. ¿Qué personas conoces o visionas o sigues tú en las redes que nos puedas recomendar porque sabes que tienen una buena técnica o porque tienen un buen legado del método? Bueno, pues es que lo de la palabra legado va muy unido al árbol genealógico, es decir, va muy unido Totalmente. a con qué maestros has estudiado. Y en Estados Unidos esto además lo venden absolutamente fenomenal, porque los americanos Sí, para esto del business son fantásticos, pero tienen toda la razón. Es decir, dependiendo de qué profesional de primera o de segunda generación vengas, pues ese es el legado que estás transmitiendo. Entonces hay ramas más clínicas, hay ramas que luego, pues como Ron Fletcher ha delegado en una parte de Pilates más otro método asociado dentro de Pilates. Está Lolita San Miguel, que transmite igualmente Pilates clásico y que además es una maravilla escucharla hablar de las anécdotas de primera mano, de incluso de cómo se fueron creando pues Romana o para su hija y demás otros ejercicios. Nosotros en nuestro caso con Bob Likens, que viene igualmente de Romana. Pero bueno, independientemente de dónde vengan y que estén haciendo cosas, yo hablaría de Elena Barclay porque creo que ha hecho una sí, gran totalmente. labor. Ella se forma y se ha formado con todos los grandes, es una persona muy inquieta, pero honestamente para el mundo de habla hispana creo que
que haber desarrollado su plataforma tupilates.video Totalmente. ha dado acceso a muchas personas en Sudamérica para poder estudiar en español, porque claro, primero está en Sudamérica, aparte del hándicap Y en económico que España, y en España, siempre... que yo no tengo ni idea de inglés. Mi Sí, mi inglés es un inglés de opening, ¿sabes? O sea, no. sí, sí, pero me refiero a que Sudamérica, la gente antes si quería estudiar o se iba a Estados Unidos con el Eso es. consiguiente salto económico, que siempre es un hándicap, o con la barrera idiomática, que es doble hándicap, en, o sea, y ha hecho más accesible porque a través de la plataforma ha dado acceso a mucha gente. Luego, Eso es. evidentemente, si te quieres formar, tienes que agarrarte de la mano de un profesor y estar formándote por lo menos en serio un año y luego seguir reciclándote, si eso está claro. Pero bueno, sí que ha hecho una gran labor de difusión a las personas de habla hispana. En Totalmente. Sudamérica, en Argentina, hay muchísima tradición de pilates. Ellos están muy adelantados con respecto a España. Allí, cuando llegó a España el método pilates, allí ya lleva muchos años Ujú. gozando de buena salud y buenos entrenadores. Qué bueno. Y bueno, en Brasil igual, lo que pasa es que en Brasil la rama clásica la lleva Inelia García. Sí, Eh, Nosotros tenemos un gran amigo, Rodrigo Nano, que también está en Brasil claro. haciendo una gran labor. Y ahí el hándicap es que solamente está permitido enseñar, si eres fisioterapeuta, es decir, ellos se Eso, manejan con otro tipo de, de legislación, sí. de legislación y demás. Pero sí que hay, bueno, Tamara Guitela es la histórica, no puedo hablar de ella porque la conozco por el nombre, pero no conozco su trabajo, pero es de las que siempre tradicionalmente ha sonado en Latinoamérica. En Ajá. Argentina, Randazzo, no sé. Yo Federico creo que Rondazo, ¿no? Qué sí, maravilla. que hay muy buenos profesionales, ya te digo, como en todo, y probablemente dentro de los que no están en mi espectro, o sea, no quiero casi poner nombres porque estoy convencida de que hay excelentes profesionales Sin por duda. todo el mundo a los cuales yo no conozco, pero que no por eso dejan Pues si tú no los conoces, de estar. imagínate yo, por eso mismo os pregunto a todos lo mismo, porque Bueno, creo muy ahora la importante que parte de entre las todos redes nos está dando mucho nos ayuda mucho, acceso, claro. claro, Yo estoy descubriendo porque cada maravilla de entrenador y de entrenadora tremendo, y a la vez me estoy llevando pequeños chascos de cada entrenador y entrenadora que también, sí, ¿vale? sí, Pero es verdad que forma parte de la diversión de las redes, es decir, que alguien puede hacer mucho ruido e interesarte y acercarte y que digas, pues no es nada interesante, y a lo mejor alguien que te cuesta descubrir porque no se prodiga mucho, y suele suceder bastante eso es. habitualmente eso, que la gente más interesante se prodiga menos, Sobre todo que pero en el mundo real tienen mucho trabajo que hacer y les queda poco para publicar en el mundo online, claro. claro. No, Es un pero poco lo que bueno, os pero el pasa, mundo ¿no? online es una ventana abierta al mundo. Fíjate que tú puedas Sin duda, comprar una clase de Brett Howard o... A mí me gusta una mucho maravilla. una mujer, ya te lo he comentado en otra ocasión, Sara Lampro Bertuccelli, que Sí, me encanta porque es una mujer haciendo pilates con sus curvas, con sus carnes y con una técnica estupenda y entrenando duro, pero es una mujer que todo lo que se veía al principio de estas mujeres americanas que son tan fabulosas, dices, madre mía, que tengo que ser así para, para hacer para pilates no, para practicar nada. pilates, porque claro, o sea, el método pilates sí que modela tu cuerpo, pero modela tu cuerpo siendo quien tú eres, con los miembros que tengas, o sea, que Exacto. tampoco milagritos a Lourdes, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad del online porque te pone en Estados Unidos en un minuto, te pone en Rusia en un minuto y desde tu casa. Y es una gran ventana y una gran posibilidad para que todo el mundo que se quiera formar o que quiera conocer podamos, ya te digo, a golpe de clic estar en contacto con alguien, pero Ujú. como bien dices, sí, sí que es cierto que somos muchos y muy dispares y hay gente que ofrece o promete más de lo que luego es. Y gente que te cuesta mucho trabajo encontrarles, pero ahí están, haciendo un gran trabajo. Por eso mismo os hacemos la misma pregunta a todos los que vais pasando por el podcast. Creemos que es, bueno, a nosotros y a mí personalmente, porque yo también quiero seguir aprendiendo, Uh -huh. me parece de vital importancia poder dar luz, poder dar foco, poder dar altavoz a esas personas que realmente tienen algo que decir basado en calidad, experiencia, Uh datos, -huh. etcétera, etcétera.
Y entonces, claro, yo conozco a muchos de ellos personalmente, a muchos otros os voy conociendo a través de las redes y podemos ir entablando un contacto maravilloso, pero es que sin duda, sobre todo al otro lado del charco, por así decirlo, en toda Latinoamérica, yo seguro que desconozco al 50% de los que realmente merecen ser entrevistados en el podcast. Sí, nos pasa a todos, pero bueno, yo creo que vamos todos entablando también más relación en este momento. Fíjate, hay que hacer de una crisis una oportunidad. Y en este aspecto es una oportunidad. Totalmente, sin duda. Y si te parece, te voy a hacer una última pregunta antes de que pasemos al testamento según Joe Pilates. Okay. ¿Cómo ves tú el futuro del método Pilates en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo ves el futuro? Pues yo creo que al margen de modas por las que sí que hemos pasado, de esa parte de fusión y demás, yo creo que ya sí que hay una clientela consistente y sí que hay interés por el método. O sea que yo lo veo que sigue adelante y gozando de buena salud. Ajá. Al margen de todas estas circunstancias. Creo que hay una responsabilidad por parte de los profesores de hacer un buen trabajo, de estar bien formados y un poco de preservar lo que hablábamos antes, el legado que el señor Pilates, independientemente de que haya condiciones sociales que haya que atender también con la técnica, Ajá. pero hay que seguir diciendo que esto es un sistema de entrenamiento que lo diseñó un señor alemán, porque si no al final se va a quedar como un genérico yoga y bueno, hay gente que va a yogar y no sabe ni siquiera qué rama del yoga, de a quién le debe el entrenamiento que está haciendo dentro del yoga. Pues aquí hay que seguir diciendo que, porque si no, a lo mejor, no sé, 4 o 5 años, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 20 nadie sabe que el señor Pilates lo diseñó, que inicialmente lo llamó contrología, y que se conoce como genérico a partir de una sentencia de un tribunal en el que se abrió al mundo. Eso, O sea, que eso hay yo creo mucha gente que que no lo eso hay sabe, ¿eh? que... O sea, hay mucha gente que no sabe. Esta sentencia es del año 96, creo recordar. Empezó el proceso en el 96 y en el 2000 terminó, si es que En el 2000 fue terminó. Vale, o sea, larguito. la sentencia es del 2000. Vale, y efectivamente a partir de ahí quedó, por así decirlo, quedó jurisprudencia a nivel internacional que la palabra Pilates quedaba liberada como una palabra genérica, Sí, ya igual que no puede era ser la una palabra marca amor. comercial, Eso es. contrología, que perteneciese a nadie de los herederos que en ese momento se lo disputaban, y quedó abierto como un sistema de entrenamiento conocido genéricamente del que nadie se podía apropiar, sí, efectivamente. Y eso abrió la puerta a que haya pilates de todos los tipos. Pilates, Sí, pilates que adelgaza, pilates que... o sea, de todo, claro. sí, es ese problema del genérico, que por eso yo creo que nuestra labor principal es protegerlo y divulgarlo lo más cerca de cómo fue creado, con los objetivos que fue creado, independientemente que luego a cada persona tengas que darle un caminito de acceso a él. Lógico, totalmente. Pues ¿te parece que pasemos al testamento según Joe Pilates? Vale, vamos. Venga, vamos a por ello. El testamento según Joe Pilates. Bien, pues ya estamos aquí en el testamento según Joe Pilates. Sí decirte, Luisa, que esta parte tiene una temática de pregunta-respuesta un poco más corta, pero que tú puedes decir todo lo que quieras o creas conveniente, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a por ello. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? Háblanos un poco de él o de ella. ¿Cómo se llamaba y qué hizo bien para ayudarte a enamorarte del método? Pues mira, como ya te he comentado antes, cuando era bailarina sí que tomé clases de pilates sin saber muy bien que eran clases de pilates, con lo cual no te puedo decir un nombre, pero Vale, la sí, te primera entiendo. persona que me inspiró, porque ya estaba en sus manos y en su campo de acción, fue Guidon Abrami. Cuando nos Qué dio la bueno. primera formación, Guidon ya era una persona con cierta edad y era un gustazo tomar sus clases de mat al comienzo del fin de semana de formación, y verle a él era todo un espectáculo. Dije, madre mía, si este señor lo hace así, yo también quiero esto. Entonces, yo creo que a priori la persona que más me impresionó fue Guido. Sí, sí. Qué bueno. Segunda pregunta. ¿Alguna manía o ritual o costumbre antes de comenzar tus clases? Llegar con tiempo para estar tranquila y concentrada. O sea, yo normalmente abro el estudio, soy la persona que estoy en las mañanas,
con lo cual hay que estar ante el cliente sí o sí seguro. Llegar con Seguro, claro. tiempito y estar bien concentrado y bien dispuesto para, bueno, pues para ser un buen anfitrión. Las clases, llevarlas preparadas por lo menos en las líneas generales. Yo tengo un montón de cuadernos escritos desde que empecé de Sí, clases, porque, como te comentaba, no me daban una estructura, con lo cual yo tenía que hacer mis clases. eso es. Con lo cual ahora ya las tengo tatuadas en el cerebro y sobre la marcha, pues claro, es lo que hace ya dar muchas clases, es decir, siguiendo protocolo y adecuando al cliente, todas esas clases que ya escribí más el protocolo, al final ya las tienes Es lo que hablamos. en la cabeza y te salen de En manera 2 fácil, pero minutos has preparado. claro, pero Eso es, has tenido que escribir cuadernos de totalmente. clases, de diseñar clases. Con lo cual sí que tengo unas líneas generales y un trabajo trimestral que quiero ir haciendo Ujú. pues este año con mis clientes. Voy a llegar de aquí a aquí, con estos grupos de aquí a aquí. Pero básicamente, ya te digo, mi ritual es llegar con tiempo, llegar para estar concentrada y a tope con lo que tengo que hacer. Te entiendo. Tercera pregunta. ¿Tu comida favorita? El cocido madrileño. Oh. Yo es que soy de Ávila, ¿vale? Entonces, aunque sea bailarina, pues no, soy una bailarina a la que le gusta comer bien y disfrutar de una Plato y buena cuchara, mesa con plato y cuchara. Yo me puedo comer un cocido el 15 de agosto. Luego, con todo el calor. evidentemente, no lo puedo comer todos los días, pero sí, pero disfruto de la buena comida y de la buena compañía en torno a la comida y a la bebida. Me parece un gran punto de encuentro para disfrutar. Qué bueno. Cuarta pregunta. Un defecto confesable. Pues probablemente muchos, que se me ve venir, yo creo que es el principal. Es decir, me cuesta mucho a veces cuando no me gustan las cosas poner otra cara, es decir, todos crecemos y aprendemos a jugar las reglas del juego. Pero ya has visto que no me gusta hablar nada, yo cuando me quedo callada, fatal, porque claro, no me gusta mentir. Con lo cual, antes de decir mentirijillas, pues me callo. Y entonces, si Luisa Core está callada, mal. Vale. Mal. Quizás ese sea, sí, un defecto que a veces se me ve demasiado venir. Por otra parte, quizás también forma parte de algo que a mí me gusta, es decir, que al final pues, es quien soy lo que ves es lo que Lo que hay, hay. pero bueno, todo tiene su cara A y su cara B, sí. Qué bueno. Y si preguntarte la quinta pregunta, ¿cuál sería tu mejor virtud? Pues casi como lo que te acabo de contestar, precisamente yo Sí, creo que es eso, que al esa final transparencia, ¿no? sí, me gusta mucho la gente que es natural, no me gusta la gente afectada o que viene ahí con un personaje, o sea, todos al fin y al cabo, evidentemente, dentro de nuestra profesión tenemos diferentes roles en nuestra familia y demás, pero me Ujú. encanta la gente natural, que se desenvuelve natural tal y como es. O sea que es algo que yo también intento. Y ya te digo que por un lado es que tampoco me cuesta trabajo no ser así. Sí, puede ser también mi peor y mi mejor. Sí, las dos caras de la misma moneda. Sí, sí. Siguiente pregunta. Un sueño que todavía no hayas cumplido. Ay, pues mira, tener una cantidad indecente de dinero para poder viajar y para poder seguir Viajar. estudiando. Sí, viajar me entusiasma. Creo que hay que conocer lo que se cuece en otras culturas, en otros sitios y aprender de todo eso y sacar conclusiones. Ujú. Y viajar me entusiasma, conocer otros sitios, otras culturas me encanta, me pone muchísimo las pilas. Los espacios naturales, salir a la montaña, pues no sé, los parques de Canadá me encantaría conocerlos, el Cañón de Colorado, que estuve una vez en Phoenix, pero iba por trabajo y no pude Qué después pasada. verlo. Conozco parte de Asia, pero también es un lugar donde me gusta muchísimo ir. No sé, viajar me gusta, sí, sí. Me encantaría tener tiempo disponible y lamentablemente para tener tiempo disponible tienes que tener recursos Sí, plata. económicos. Sí. Por eso que te toque una lotería de estas así ya indecente, poder tener ese tiempo para
estudiar, hay un montón de cosas que me encantan, soy súper entusiasta, sería eterna estudiante, hay un montón de cosas que me interesan. Así que sí, ser asquerosamente rica. Creo que esa me apunto yo también. También, ¿verdad? Es Totalmente, que esa es la llave para luego un montón de cosas. totalmente, totalmente. Vamos a por la octava pregunta. Ujú. ¿Crees en Dios? Pues mira, sí, porque he nacido en España, que es un país de tradición católica en el que he sido educada. Ya con los años es un tema que sí que me interesa mucho, me puedo llamar espiritual. Es decir, Ajá, yo sí que creo, no me da, o sea, me da igual qué nomenclatura le pongas, Dios, bondad, energía la cósmica, la vida, sí, lo fuente, que la sea. vida. O sea, sí que creo en algo superior a nosotros y sí que creo que nuestras vidas tienen sentido, que estamos aquí por motivos concretos y para evolucionar y para mejorar. Entonces, en ese aspecto sí que soy muy espiritual. Rezo porque es lo que Mm, me han enseñado, o medito, o reflexiono a mi manera. Es decir, yo no me levanto a las 4:30 de la mañana, me siento en una esterilla y me pongo a meditar. O sea, yo creo que cada uno tiene sus propias maneras de meditar. Pues sí, estar una mañana de domingo tranquilo, sin tener que salir, eh, organizando tus papeles o organizando tu casa en silencio o escuchando música, es una manera de centrarte, de estar contigo. Yo llevo sí. varios años que también, bueno, pues eso, me interesan libros de crecimiento personal. Lo último que, hasta donde me ha llevado todo eso, incluso ha sido a la cábala, que por ahí también a lo mejor estudiaré. Yo digo, es que me interesan tantas cosas Que no paras. realmente, y dentro del mundo espiritual me interesan muchas, porque me gustaría crecer como persona. Y sí, sí, tengo muchos intereses en este aspecto. O sea, sí puedo decir que sí que creo en Dios o en algo, en un amor y un bien superior, sí. Mira, con todo lo que has dicho, tanto si respondiste que sí como si respondiste que no en la pregunta anterior, Uh -huh. dinos por favor tu opinión en unas pocas frases sobre qué es para ti la vida, qué es la realidad, qué es esto en lo que estamos metidos. Uh -huh. Uf, pues es que dependiendo de por qué rama vayas, tiene una respuesta distinta. Y al final yo creo que Y en un tu poco caso, todas se juntan. Yo creo que eso, que estamos aquí para desempeñar algún tipo de misión encaminada a adquirir algún aprendizaje, porque si no, si viniésemos aquí, te mueres y se acaba, pues estamos sufriendo mucho siempre y corriendo mucho y muy preocupados por muchas cosas, ¿no? Todo eso tendría poco sentido. Entonces, puede ser que tenga poco sentido en realidad, pero a mí me gusta creer que sí, que es nuestras un vidas tienen aprendizaje. un sentido, que es un aprendizaje, no sé si para reencarnarte, o sea, no tengo muchas ideas preconcebidas al respecto, pero sí la misión. Sí, yo creo que cuando somos felices estamos siguiendo la misión, a lo mejor para la que hemos venido a aprender, y que cuando te alejas de tu misión, al final todo se te complica un poquito más. Estoy hablando a nivel personal, no Sí, de sí. pandemias y todo eso, estoy hablando del individuo. Si cada uno venimos Mm, para algo y si haces mm, ese algo te irá más o menos bien y serás más o menos mm. feliz, algo así. Y si no, y si te Sí, estás desviando de lo que tú vienes a hacer, pues sí, el pues sistema te irá dando toques se para te que te des complica cuenta. todo. Sí, sí, te estás diciendo, a ver, deja ya de romperte la cabeza contra la pared y date media vuelta. Sí, entiendo. Esa sería más o menos, sí, mi opinión. Es que de esto tú y yo tendríamos que hablar un montón de rato. Sí, a mí es que es un mundo que me apasiona. Por eso siempre os Mm. hago alguna preguntita así, porque yo me podía. De hecho, estoy planteándome hasta hacer un programa que se llame Más allá del Pilates, que lo que haga es entrevistar a gente. Sí, porque conozco, yo me he hecho muchas formaciones de este tipo y Ujú, conozco a grandes profesionales en España, sobre todo, pero bueno, también a nivel internacional alguno, de las ujú, más diversas fuentes. O sea, te hablo desde fuentes de psicología, fuentes de coaching, fuentes ujú. de constelaciones familiares, flores de Bach, o sea, yo qué sé. Ujú. Oye, pues Podría, tienes ahí también sí, un un hilo del que sí, tirar, ¿eh? y la verdad es que me gustaría darles voz a esos profesores, Ujú, sobre todo que he tenido, porque hay algunos de una valía y sobre todo de una
de tener los pies en el suelo, ¿sabes? Porque aquí hay mucho que se eleva y va flotando por la vida, ¿sabes? No. Todas estas técnicas o abordajes o que te acerquen a algo, yo creo que tienen que ser algo que te dé herramientas para estar mejor en ti en el día a día. Es decir, que tú seas una buena persona, que seas consciente, responsable de tu propia evolución, no te convierte en un ángel. Todos tenemos días malos y todos estamos aprendiendo a cómo estar peleando con eso o aprendiendo a eso, llevándolo lo mejor posible. Yo creo que cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, no sé. Eso es. Vamos a por la 10ª pregunta. 10ª y última pregunta del cuestionario según Joe Pilates. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos una frase con la que te gustaría ser recordada. Te has puesto un poquito dramático, ¿eh? Ahí, otra lápida, ¿qué epitafio habría escrito en esa lápida? Sí. Te entendí cómo se recordaban. No sé, yo me considero una persona alegre y mi interés personal es ser buena persona y cada vez ser mejor persona. Con lo cual, lo que hablaba antes de esa transparencia, pues es que pues una buena persona, una gran amiga, una gran madre, una gran hermana, una gran profesional. Es decir, cuando de base eres bueno y haces tu mejor esfuerzo, yo creo que tienes todas las papeletas para que la gente te trate con respeto y con bondad si tú estás tratando con respeto y con bondad. No sé, pues eso, fue una buena persona. O sea, te estoy leyendo entre líneas, podría ser algo así como hizo lo mejor que pudo siendo transparente. Te ha quedado muy poético, venga, te lo compro. Sería esa, igual. Te has sembrado, ¿eh? Sí, venga, te lo compro, que ha quedado mucho más poética que todo el rollo que yo he soltado. No, para nada, al revés, hombre, yo soy el que escribe en la lápida y estoy con el pico de la piedra por ahorrar palabras. Sí, vale, te la compro. Muchísimas gracias, Luisa, qué maravilla, me encanta. Pues mira, hasta aquí ha llegado el testamento según Joe Pilates. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Todo bien? Bien, fantástico. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando aquí charlando contigo, así que sí, bien, fantástico. Para terminar la entrevista me gustaría darte todo el protagonismo para que puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras, diciendo aquello que te dé la real gana o aquello que sientas que es bueno incluir en este audio porque no lo hemos comentado o lo que sea. Así es que dinos, para despedirte de nosotros hasta la próxima ocasión, ¿qué te gustaría decir para finalizar? Pues mira, me gustaría decir al público en general que no conoce Pilates, que le den la oportunidad porque la técnica es fantástica y si no es Pilates, no importa, que se muevan. Nos tenemos que mover, el movimiento cura, estamos hechos para movernos y moviéndonos somos más felices y estamos más sanos. Así que en principio, movámonos. A los profesores, pues eso, que tenemos una responsabilidad de hacerlo muy bien y de preservar lo que se nos ha enseñado y transmitirlo de la manera más fiel posible, a pesar de que luego tienes que reconducir con diferentes personas. Y a ti, pues que muchísimas gracias por la invitación, que he disfrutado muchísimo y enhorabuena porque creo que estás haciendo una súper labor, Alberto. Muchísimas gracias. No sé hasta dónde llegará, pero yo, como siempre digo, nos damos por bien pagados si conseguimos aunar a esa comunidad pilatera en habla hispana que está quizá un poco dispersa y poder darles un contenido de calidad, un punto de referencia al que puedan ir y escuchar a los mejores, como es tu caso y como los de muchos que han venido y seguirán viniendo. Pues nada, muchísimas gracias. A ver si tenemos ahí suerte y sigues adelante con esta estupenda andadura, Alberto. Dios lo quiera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad, Luisa, y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de muy poco, ¿de acuerdo? Muy bien, un abrazo, chao. Muchas gracias. Pues bien, hasta aquí la entrevista con Luisa Core. Espero y deseo que este audio te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje. Y te recordamos que puedes seguir a Luisa en Instagram y Facebook como Luisa Core Pilates y que también puedes recibir clases con ella si pasas por Madrid en el estudio Master Pilates en el centro de Madrid y acceder así a entrenamientos de calidad en un ambiente agradable y súper exigente con el cumplimiento de todos los protocolos de limpieza y desinfección. Además, decirte que Master Pilates es también una escuela de formación para profesionales, tanto presencial como online.
y que puedes recibir más información al respecto en su página web www.masterpilates.center. Quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder entrevistar a Luisa y contar con su experiencia, que como veis es mucha, en estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores top del Pilates internacional en habla hispana. Termino recordándote que puedes saber más sobre todo el universo de Pilates 4K en www.pilates4k.com. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!